Escuela para padres o aprender a ser padres es un tremendo desafío. Vamos a hablar de 111 sugerencias para padres de adolescentes. Nadie va a una escuela para aprender a ser padre. Entonces, ¿qué hacemos? Supuestamente deberíamos haber aprendido de nuestros propios padres. Pero hay muchas formas de aprender. Lamentablemente, muchas personas se convierten en padres y no se ocupan de seguir aprendiendo o de aprender realmente lo que significa ser padre. Hay formas. En este momento tenemos muchas maneras. Tenemos vídeos, tenemos la posibilidad de leer libros que nos enseñan, tenemos la posibilidad de asistir a seminarios, prepararnos personalmente con algún profesional para que nos indique qué hacer, pero no podemos quedarnos simplemente pensando de que nuestros hijos se van a criar y nuestros hijos se van a educar solos. Los hijos necesitan dirección. Para eso necesitan padres que estén preparados. El prepararse tiene que ver con la voluntad. Si los padres no se ocupan derechamente en aprender, entonces los hijos simplemente tendrán una serie de problemáticas simplemente porque sus padres no se dieron el tiempo adecuado para poder estudiar y aprender elementos básicos en relación con la enseñanza. En este caso, de adolescentes. La adolescencia, como veremos, no es terrible, no es compleja. Lo complejo es que los padres simplemente no están preparados para tratar a adolescentes porque no se prepararon, no aprendieron, pero nunca es tarde. Mientras estamos vivos, hay posibilidades de aprender. Y aunque no hemos ido a una escuela, podríamos perfectamente echar mano a libros o algún otro elemento para aprender a ser padres, para enseñar a nuestros hijos. Estamos en 111 sugerencias para padres de adolescentes y vamos a tratar sobre un mito. El mito de que la adolescencia es terrible. Hablando estrictamente, la adolescencia es un invento contemporáneo. Hasta más o menos el año 1950 no se hablaba de adolescencia, simplemente se hablaba de niñez, juventud y adulto. Pero por una cuestión comercial, comenzó paulatinamente a generarse un espacio que terminamos llamándole adolescencia. Y hoy día se habla de los adolescentes y se ha hecho todo un estudio en relación con los adolescentes. Y se ha creado el mito de que los adolescentes son terribles. Pero permítanme decirle que eso es falso. Es verdad que hay muchos adolescentes que son complicados y que tienen procesos difíciles, pero muchos de ellos simplemente porque los padres han permitido una determinada cantidad de acciones, actitudes, que generan ese tipo de actos. Pero hay un sinnúmero de jovencitos y señoritas adolescentes que no son terribles, que pasan por esa etapa con todos los altibajos normales de una etapa de transición, pero sin convertirse en lo terrible que supuestamente señala el mito. Estrictamente, todos los seres humanos estamos en un proceso continuo de transición, pasando de una etapa a otra etapa. Por lo tanto, todos deberíamos estar viviendo momentos terribles y no es así. Los seres humanos vivimos procesos de transición, igual como los púberes que pasan a jóvenes adultos y pasan por este periodo que le llamamos adolescencia. No tiene por qué ser terrible. Lo que deberíamos aprender y deberíamos saber los padres es que los adolescentes necesitan padres. No necesitan amigos ni compañeros, sino padres que los guíen en este proceso de transición para que sea lo menos complicado posible. Un niño o una niña en un cuerpo más grande. Eso es ser adolescente. Muchos adultos cometen el error de tratar a los adolescentes como si ya fueran personas adultas. Se confunden, algunos por el porte, porque definitivamente muchos adolescentes pasan de la pubertad a la adolescencia y pegan unos estirones que a veces sobrepasan a los padres. Pero no se equivoquen. Una cosa es crecer físicamente y otra cosa es crecer emocionalmente. Los adolescentes siguen siendo niños y niñas que necesitan dirección, que necesitan guía, que necesitan cariño, que necesitan firmeza, que necesitan que los padres cumplan su rol de padres. Muchos padres cometen el error de confundir el porte
lo físico con el desarrollo emocional y creer que van a la par. No es así. Siguen siendo personas muy vulnerables. Jovencitos y señoritas que necesitan que sus padres estén presentes en sus vidas y que les guíen, que les orienten, para no cometer el error de dejarlos solos a una edad en la cual todavía no están en condiciones de ir solos para tomar decisiones tan trascendentes que finalmente pueden marcar el resto de su existencia. Son niños y niñas que siguen necesitando la dirección de sus padres, la orientación de sus padres. Un adolescente que no tiene dirección termina siendo un adulto problemático. Un adolescente con dirección, con directivas claras, con principios claros, con un padre y una madre que están cumpliendo su función, no va a ser un adulto problemático simplemente porque los padres han cumplido la misión y han entendido que su niñito o su niñita creció físicamente, pero que sigue siendo un niño o una niña en cuerpo de grande. ...111 sugerencias para padres de adolescentes. La adolescencia es un periodo de la vida, no es la vida. Evidentemente, cuando estamos sumergidos en este proceso de interactuar con adolescentes, los padres sienten que toda la vida tendremos a un ser humano con esas características propias de la inmadurez, del crecimiento, que son los adolescentes. Pero permítanme decirles que la adolescencia es un periodo de transición. No hay una edad exacta. Supuestamente entre los 12, 13 años debería comenzar la adolescencia, 14, hasta los 15 incluso algunos, porque la pubertad se extiende. Ahora está pasando un fenómeno en el mundo contemporáneo donde la pubertad se está achicando, es decir, muchos chicos inician antes la pubertad y evidentemente van a iniciar antes la adolescencia. No podemos hablar de una etapa exacta, tampoco en términos. Supuestamente a los 18, 19 años debería terminar la adolescencia y comenzar el joven adulto, pero tampoco se da de esa forma porque los procesos de los seres humanos son distintos. Unos maduran emocionalmente antes y otros después. Eso tiene que ver con los factores familiares, con las experiencias personales, con las decisiones que se van tomando. Lo único que tenemos que saber es que es un periodo. Es un periodo de transición y debes preguntarte y decirte a ti mismo, padre o madre, esto va a pasar. Este momento de un chico o una chica complicada va a pasar, pero no es terrible. Es simplemente un periodo de transición, tal como tendremos otros periodos de transición en la vida, porque la vida humana es transición permanente. Pasamos de una etapa a otra siempre. Nuestro hijo está creciendo. Un error común que cometen muchos padres y madres de adolescentes es dejar a los adolescentes solos. Se confunden, ya están grandes. Y algunos dicen, pero es que mi hijo ya está grande, mi hija ya está grande. Y lo lanzan sin entender que son niños en cuerpo de grande. ¿Qué necesita un adolescente? Necesitan padres. Necesitan que el papá sea papá y la mamá sea mamá. Necesitan personas responsables. Los padres responsables son directivos, es decir, señalan claramente el camino. No los dejan buscar cualquier camino. Les dicen qué deben hacer y qué no deben hacer, les dan las razones, conversan y dialogan. Los padres, además, que entienden su función, entienden que son modelos. Te guste o no te guste, eres pez en pecera y tu hijo te va a estar mirando. Así que los padres que guían adolescentes tendrán que entender que el punto de referencia para la vida de tu hijo o de tu hija eres tú. Y eso tienes que asumirlo. Y asumir tu paternidad, tu maternidad con un hijo adolescente, una hija adolescente, significa estar junto a ellos, acompañarlos, estar presentes, no dejarlos solos. Aunque tu adolescente te diga, quiero estar solo, en el fondo, no. Cuando vemos adolescentes calmos, tranquilos, que
con una sensación de que van por un buen camino, es porque los padres están presentes. De una forma u otra están presentes. ¿Qué necesita un adolescente? Que no lo dejes solo. Necesita que estés allí, que estés a su lado, que entiendas que está en un proceso de transición, pero que no debe pasar este proceso solo. Tiene que estar acompañado. ¿Y por quiénes? Por sus padres.